Soy Carlos Blancas Bustamante, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un parlamento bicameral es uno que está conformado por dos asambleas, en las que las funciones propias del parlamento deben ser cumplidas por ambas, aunque hay dos modelos. Un modelo llamado bicameralismo perfecto, en el que ambas cámaras tienen idénticas funciones, y un modelo que predomina en Europa llamado bicameralismo imperfecto, en el cual la Cámara de Senadores solamente actúa como una cámara revisora de las leyes y no tiene facultades de fiscalización. La bicameralidad tiene su origen en el régimen británico. Los británicos tienen el parlamento más antiguo del mundo, constituido en el año 1265, básicamente como una asamblea aristocrática integrada por los nobles. Pero luego, hacia 1295, se formó un parlamento llamado Parlamento Modelo, en el que ya se integró a los representantes del clero y de los burgos urbanos y los condados rurales, que vendrían a ser no exactamente el pueblo, pero una suerte de clase media de ese momento. Y luego, ya hacia el año 1343, este parlamento, integrado por 3 estamentos, se dividió en 2 asambleas. Una, la que hoy día se conoce como Cámara de los Lores, integrada por la nobleza y el clero, y otra cámara llamada de los comunes, expresión que alude a que las personas que lo integraban no eran nobles ni miembros del clero. En ese momento, como digo, básicamente representantes de lo que vendría a ser una clase media. Hoy en día, representantes ya elegidos por el pueblo. Entonces, el origen está en el régimen británico, que, como digo, es el que no solamente originó el parlamento, sino el parlamento bicameral. Lo que la Constitución dice en el artículo 206 es que si se aprueba un proyecto de reforma constitucional con más de los 2/3 de los votos en 2 legislaturas ordinarias, ya no es necesario el referéndum. Pero sin embargo, lo que enfatiza la Constitución es que no es obligatorio el referéndum, pero sí es posible. Es decir, no es que la Constitución prohíbe el referéndum cuando se haya aprobado con 2/3 de los votos. Entonces, en este caso, lo que se está aplicando es eso. Se está yendo a un referéndum a pesar de que la reforma ha obtenido los 2/3 de los votos en las cámaras y podría tener los 2/3 en una segunda votación, pero claro, esa segunda votación ya no podría tener lugar hasta la siguiente legislatura, es decir, hasta el mes de marzo. Habría que esperar hasta esa fecha para que se confirmara. En buena cuenta, lo que se está haciendo no colide con ninguna norma constitucional, es perfectamente posible y es la primera vez que se hace, porque todas las reformas que se han hecho desde el año 2001 para acá, que son una buena cantidad, más de 10, se han hecho por el mecanismo estrictamente parlamentario, al haber sido aprobadas en el Congreso con 2/3 de los votos en 2 legislaturas sucesivas. Es un tema muy interesante porque ¿cómo se determina en los países el número de miembros de la Cámara única o las 2 cámaras según el sistema? No es una cuestión voluntarista, no es cuestión de que alguien diga, no, a mí me gusta 30 y el otro día a mí me gusta 100. Es un tema que tiene que ver con la representatividad de la población. O sea, hay criterios técnicos que maneja el derecho electoral para ello. Y según estudios que se han hecho en el Perú, por ejemplo, el expresidente Valentín Paniagua o Fernando Tuesta, el parlamento peruano es demasiado pequeño, está subrepresentada la población. Entonces, el tema aquí es que estrictamente este número, tanto de diputados como de senadores, es inferior al que, aplicando criterios técnicos, debería tener el parlamento peruano. Ahora bien, hay razones políticas comprensibles que aconsejan pues no ampliar demasiado el número de parlamentarios, porque eso no sería aceptado por la población. Entonces creo que si se mantiene el número de 130 miembros de la Cámara de Diputados, que son los actuales congresistas, y se agrega un Senado de 50,
me parece que la propuesta es adecuada. Estos requisitos son los que habitualmente han estado en las constituciones peruanas, que básicamente están referidos a la edad, aparte de los requisitos generales de ser peruano y no estar inhabilitado. Siempre, tradicionalmente en el Perú se ha establecido 25 años para ser diputado y 35 para ser senador, y esta es más o menos una regla universal. No me refiero en cuanto a la edad exactamente, sino a diferenciar el acceso a las cámaras según la edad. Por ejemplo, en Estados Unidos basta tener 21 años para ser representante y 30 para ser senador. Entonces pueden cambiar las edades, pero el criterio siempre ha sido diferenciar ambas cámaras por un tema de edad, ¿no? Como lo dije en relación a la primera pregunta, hay dos modelos de bicameralismo, el bicameralismo perfecto y el bicameralismo imperfecto. Desde la Constitución de 1979 ya el bicameralismo peruano es imperfecto. No totalmente, sino que se estableció en esa Constitución que la función de fiscalización, vale decir interpelaciones, votos de censura o decidir sobre el voto de confianza, era exclusiva de la Cámara de Diputados y no del Senado. Y no así en materia legislativa, donde ambas cámaras tenían una participación directa. Este modelo es el que ahora se reproduce en el texto de la reforma constitucional, dado que es la Cámara de Diputados la que mantiene en forma total las funciones de fiscalización, vale decir, comisiones investigadoras, interpelación, otorgamiento del voto de censura o rechazo del voto de confianza, funciones que no le competen a la Cámara de Senadores. Y en el plano legislativo hay una mayor equiparidad, aunque mediante un procedimiento un poco engorroso, a mi manera de ver, si al final de una revisión legislativa en la cual el Senado modifica, la Cámara de Diputados insiste y el Senado también insiste, si al final la Cámara de Senadores no puede detener un proyecto con 2/3 de los votos, quedará aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Me parece que en general es una buena distribución, porque no creo que sea oportuno establecer un bicameralismo perfecto. Yo creo que la propuesta del Ejecutivo era antitécnica, era una propuesta que no tenía un sustento, porque la Constitución establece que en toda representación pluripersonal debe aplicarse la proporcionalidad, un sistema proporcional. Un sistema binominal no es proporcional. Por esa razón, hace 2 años, Chile, creo que el único país en el mundo que tenía el sistema binominal, lo eliminó y ha pasado a un sistema de distritos plurinominales con representación proporcional. Y así es como se ha elegido el año pasado el nuevo Parlamento chileno. Entonces creo que esta propuesta, además con una pequeña cantidad de parlamentarios, que según el Ejecutivo eran 100, lo que obligaba a crear 50 distritos binominales, no solamente atentaba contra la proporcionalidad, sino también contra la representatividad. Por eso me parece que esa propuesta no fue debidamente estudiada, y yo creo que debe mantenerse para la Cámara de Diputados el sistema actual, es decir, deben ser parlamentarios que representen a las regiones mediante un sistema proporcional, estableciéndose el número de escaños en función a la población de cada región, prácticamente como funciona el sistema actualmente. Elegir al Senado sin voto preferencial me parece muy bien, incluso así debería también elegirse la Cámara de Diputados. En lo que no estoy de acuerdo es en la idea de los macrodistritos, porque es una estructura artificial, donde se van a formar cuántas regiones van a integrar los macrodistritos. ¿La población sentirá realmente que esas personas son sus representantes? Yo creo que la propuesta
correcta es la que hizo la Comisión de Reforma Constitucional que nombró el presidente Valentín Paniagua, de la elección del Senado por distrito nacional. O sea, un solo distrito nacional para elegir a los 50 senadores. No solamente porque así se establece un sistema de elección distinto al de la otra Cámara, sino porque lo que se pretende es que los senadores sean verdaderamente representantes de la nación, que no estén tan atados a intereses regionales como obviamente tienen que estarlo los integrantes de la Cámara de Diputados, y eso favorecerá una elección nacional. Es mucho más difícil que una elección regional, no hace tan fácil que caudillos locales sean elegidos, favorecerá, yo creo, el ingreso al Senado de personas que tienen un prestigio nacional, que tienen un peso en todo el país, y hará pues que el Senado sea una Cámara de muy alto nivel, que es lo que se está buscando. Por eso mi opinión es que debe elegirse en distrito nacional. Bueno, creo que esa no es la finalidad específica de esta reforma constitucional, ¿no? Y en ese sentido creo que en relación a ese tema, este proyecto es neutro, o sea, no favorece la igualdad de género, tampoco hace lo contrario, o sea, simplemente no entra ese tema. Ahora, siempre es bueno recordar con relación a los comentarios en relación a que hay pocas mujeres participando en los organismos de gobierno, que la mujer es el 52 o 53% del electorado nacional. Por lo tanto, tiene la capacidad de lograr en los órganos representativos del Estado una altísima participación que teóricamente podría superar a la de los varones. Si eso no ocurre es por razones culturales o sociológicas que sería bueno explicar, pero reitero, las mujeres tienen el poder suficiente hoy día para establecer una representación femenina muy fuerte. La precisión o cambio que hace el proyecto es que en relación al voto de confianza, en relación al voto de censura queda exactamente igual que la Constitución anterior, es decir, si el Congreso o Parlamento, como se va a llamar ahora, censura a 2 consejos de ministros, procede la disolución del Congreso y la realización de nuevas elecciones. En cambio, respecto al voto de confianza, lo que se ha hecho es acotar, porque se entendía que esa situación se podía dar respecto de cualquier voto de confianza que en cualquier momento planteara el Consejo de Ministros. Y ahora lo que se ha establecido es que eso solamente ocurre respecto del voto de confianza que obligatoriamente tiene que solicitar el Consejo de Ministros cuando es nombrado, lo que se llama en el sistema parlamentario el voto de investidura. Es decir, el presidente nombra un Consejo de Ministros, pide el voto de confianza y no se lo dan, y se repite la figura con un siguiente Consejo de Ministros, también en ese caso procede la disolución. A mí no me parece mal, a mí me parece que en principio al acotar se establece un régimen más coherente, ¿no?, con lo que es nuestro sistema político. Personalmente he opinado siempre que la introducción de la disolución del Parlamento en un sistema presidencial es una cuestión exótica, y en muchos proyectos se ha planteado eliminar simplemente esta facultad. Pero si no se le va a eliminar, al menos yo creo que se acota. No creo que esto afecte directamente al Poder Ejecutivo, porque creo que en realidad el momento en que se juega la vida del Consejo de Ministros es cuando es nombrado y pide el voto de confianza. Yo creo que la norma está bien, porque no es necesario que cada ministro pueda pedir o requerir un voto de confianza. Me parece que eso no es muy eficiente para el sistema. Los ministros pueden ser interpelados y censurados por el Parlamento, pero no tendrían por qué estar haciendo cuestión de Estado permanentemente de cada política o de cada acción. Me parece que la figura de la cuestión de confianza es una figura más propia del gobierno, es decir, bajo el principio parlamentario que en este caso se aplica acá, a pesar de que somos un sistema presidencial o mixto, más exactamente, quien tiene que tener la confianza del Parlamento es
el gobierno, vale decir el Consejo de Ministros. Y me parece que en ese caso sí está bien, me parece adecuado que sea el Consejo de Ministros el único que pueda solicitar el voto de confianza. Y respecto a que los ministros a quienes se les niegue el voto de confianza no puedan integrar el gabinete en el plazo de un año, también estoy de acuerdo, porque creo que alguna consecuencia tiene que haber. No se puede caer en la situación que se vivió en Chile, por ejemplo, en los años 70, en el gobierno de Allende, en que el Parlamento censuraba a los ministros y Allende los cambiaba de ministerio. Censuraban al ministro de Agricultura, lo nombraba a continuación ministro de Educación, y así sucesivamente. Eso en ese momento el Parlamento chileno lo consideró una burla, y eso agravó el conflicto entre el Parlamento y el gobierno, que como ustedes saben al final terminó en un golpe militar. Entonces creo que un año es una norma prudente, tampoco más, porque negar la confianza no puede ser un castigo para los ministros porque no han cometido ni un delito ni una infracción constitucional. Y respecto a la no procedencia de la cuestión de confianza sobre medidas legislativas, coincido plenamente. Yo creo que además esa es la tradición parlamentaria europea. La cuestión de confianza es sobre políticas. No puede usarse para que el gobierno le diga al Parlamento: me apruebas esta ley bajo cuestión de confianza, o si no, te disuelvo, porque entonces se estaría afectando la autonomía del poder legislativo para hacer aquello que le es propio, que es dar la ley. Creo que no hay contradicción, porque veamos, lo que el Tribunal Constitucional tiene que definir es si la modificación del reglamento es conforme o contraria a la Constitución vigente. Ese es el parámetro de constitucionalidad. El tribunal no resuelve en base a una teoría del parlamentarismo, resuelve en base a una norma constitucional y a la norma del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Esto no le impide al Congreso cambiar la Constitución, porque estamos en otro escenario. Si el Congreso cambia esas normas, ya el reglamento del Congreso no sería inconstitucional. Entonces el tribunal tampoco tendría ya que pronunciarse, se produciría lo que se llama una sustracción de la materia. Entonces me parece que el hecho de que esté pendiente una sentencia del tribunal no impide que el Congreso pueda reformar estas materias de la Constitución, porque, repito, el tribunal lo que va a analizar es si el reglamento viola la Constitución, pero si la Constitución cambia, ya esa violación posible desaparece. Entonces creo que no hay inconveniente en que se haga esta reforma constitucional. Es evidente que el proyecto del Ejecutivo ha sido modificado y de una forma importante, pero creo que hablar de desnaturalización, que tiene un sentido peyorativo, ¿no? Porque desnaturalizar algo significa hacer algo antinatural, algo que no es natural, y yo creo que lo que se ha hecho no es contrario a la naturaleza del régimen político peruano, que tiene rasgos parlamentarios, aunque sea presidencial. Se ha modificado, pero también hay que partir de la base de que el proyecto del Ejecutivo no estaba bien diseñado. El proyecto del Ejecutivo se hizo de una manera apresurada y, creo yo, sin mucha asesoría técnica. No puede pues pretender el Ejecutivo que porque no le aprueban el proyecto tal cual ya se ha desnaturalizado. Más aún cuando que específicamente el tema de la bicameralidad obligaba a reformar numerosos otros artículos de la Constitución. La Constitución es un mecanismo de relojería. No se puede quitar una pieza sin modificar las demás, porque el resultado sería algo inmanejable, una situación que podría ser incluso caótica. Entonces creo que el Parlamento, al incluir otras normas, sí ha hecho una modificación importante, pero no desnaturalizado. Quizás lo que se podría pensar es que ¿por qué el Parlamento entró a regular este tema del que estábamos hablando? El tema de la cuestión de confianza. No era estrictamente necesario para regular la bicameralidad. Pero como lo he dicho, a mí me parece que esa modificación no está mal, está dentro de parámetros de razonabilidad y por lo tanto no tendría yo nada que objetarle, ¿no? Lo único que yo espero es que en todo el debate que se va a realizar de aquí hasta el 9 de diciembre, que es la fecha del referéndum,
se planteen las cosas con seriedad, con objetividad y sobre todo con conocimiento de causa. Porque yo creo que estas reformas en términos generales son positivas, van a mejorar la institucionalidad del país. Y más allá de que se discrepe con uno u otro aspecto, cosa que siempre ocurre cuando se somete una norma legal a un referéndum, hay que ver el todo, hay que ver el conjunto. Y creo que en este caso el conjunto, el saldo final es positivo. Solamente espero que la discusión no sea una discusión excesivamente politizada, que se manejen criterios populistas, sino que se manejen criterios mucho más serios, basados en el derecho y en los criterios técnicos que en estos casos son aplicables. Espero que eso ocurra y espero también pues, que en el referéndum se puedan aprobar todas estas reformas.